Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de química de esta semana. Eh, pues siguiendo con los conceptos básicos de química, específicamente hablando en cuestión de estequiometría, hoy quiero hablarles o continuar hablándoles de el mol, un concepto aparentemente simple, fácil, sencillo, pero que en realidad si no lo ubicamos, si no lo definimos, si no lo entendemos de la manera adecuada, nos puede enredar mucho. Entonces, quiero leerles el concepto que dan los sistemas internacionales acerca del mol. Y este dice así: el mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades. El resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Pues bien, si yo los dejo con este concepto a ustedes como estudiantes, creo que más que aclararlos, los voy a conflictuar más, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos lo entendemos, no todos lo analizamos como corresponde. Si yo repito la definición, muchos la van a analizar, la van a leer, la van a releer, pero finalmente no la van a comprender. Y a mí lo que me interesa es que lo comprendan. Y bueno, desde el punto de vista práctico, un mol, para mí y para muchas personas que se dedican al estudio de la química, lo han entendido como en el concepto de un número. Un mol es un número, aunque el sistema internacional le ponga una definición, es un número. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23, ¿qué? Partículas. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser lo que ustedes quieran, muchachos. Pueden ser libros, pueden ser huevos, pueden ser carros, aunque claro, hablar de una cantidad tan tremenda por ejemplo, de esto que les acabo de mencionar, libros, carros, huevos, etcétera, sería, en la vida real, sería imposible juntar un mol de libros, o un mol de carros, o un mol de casas. Bueno, tenerlos así a la vista, ¿no? Entonces, un mol es un número. Pues considero que esta es la definición más razonable que existe. Si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, tengo un mol de hidrógeno. Si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, tengo un mol de agua. Pero bueno, la pregunta más importante es, ¿para qué nos sirve? ¿O por qué la importancia del mol? Bueno, es que el mol nos sirve para hacer cálculos estequiométricos, cálculos químicos, para no desperdiciar sustancias al momento de crear compuestos. Y bueno, aquí, ¿qué podríamos hacer? Para determinar el mol, primero tenemos que buscar o que determinar el peso molecular de ciertos elementos. Por ejemplo, en este caso, el agua, vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Determinemos el peso molecular de una molécula de agua. ¿Cuál es la fórmula de la molécula de agua? H2O. Analizamos, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y bueno, a la vez ya identificamos los elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Checamos en la tabla periódica la masa atómica o el peso atómico de los dos elementos. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1 y lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay en este compuesto, que es el agua. 1 por 2 átomos de hidrógeno es igual a 2. Y checamos el oxígeno. El peso atómico es de 15.99, lo redondamos a 16, y es 16 por la cantidad de átomos de oxígeno que hay en la molécula de agua, que es 1, 16 por 1, 16, sumamos 2 átomos de hidrógeno más 16 átomos de oxígeno, la molécula de agua
tiene 18 UMAS, es decir, 18 unidades de masa atómica. Por lo tanto, un mol de agua pesa 18 gramos. Un mol de agua pesa 18 gramos. Quiere decir que en un mol de agua vamos a encontrar 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de agua no es una molécula de agua, un mol de agua es una medida. Un mol de agua, es decir, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, pesan 18 gramos. Realicemos otro ejemplo. Determinar el peso molecular del siguiente compuesto. Vámonos con uno un poquito más complicado, el ácido sulfúrico. Fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4. Para fines un poquito más práctico, voy a grabar un video y lo voy a meter como parte de esta secuencia. Te lo voy a explicar y bueno, lo checamos y si tienes dudas hacemos otro ejercicio. En el ácido sulfúrico, en este caso vamos a identificar el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Entonces los anotamos: hidrógeno, azufre, oxígeno. Buscamos en nuestra tabla periódica, necesitan su tabla periódica y chequen el peso atómico o la masa atómica de cada uno de los elementos. Si checan en la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, el azufre de 32 y el oxígeno de 16. Recuerden que podemos redondear. Si después del punto está hasta el punto 4, podemos redondear al número anterior. Si hay un punto 5, se va al número superior. Entonces, en este caso, si checamos el compuesto, hay 2 átomos de hidrógeno. Lo vamos a multiplicar por su peso atómico. 1 por 2 es igual a 2. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Aunque no se escriba, aquí hay 1, muchachos. En química, por lo regular, el número 1 no se escribe, pero existe. Entonces, hay un átomo de azufre. El peso atómico del azufre es de 32 y lo multiplicamos por la cantidad de átomos presentes en el compuesto, que es 1. 32 por 1, 32. Y por último, el oxígeno. La masa o el peso atómico del oxígeno es de 16. 16 por, ¿cuántos encontramos? 4. 16 por 4 es igual a 64. Sumamos 2 más 32 más 64 y nos da 98. Aquí son UMAS, aquí yo, bueno, que es lo mismo, realmente es lo mismo. Son 98 UMAS, que equivale a 98 gramos. Por lo tanto, un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Y en un mol de ácido sulfúrico encontramos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Quieren? Hacemos otro ejercicio. El tercer y último ejercicio que vamos a ver ahorita, solamente para determinar pesos moleculares, va a ser determinar el peso molecular del carbonato de calcio. Voy a poner otro pequeño video para que sea práctico. Pues bien, realicemos el tercer ejercicio. Determinar el peso molecular del carbonato de calcio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos que están presentes en el compuesto. En este momento no les estoy mostrando la tabla periódica, pero sí la estamos utilizando. Por favor, tengan a la mano una tabla periódica para que sepan de dónde estoy sacando los valores y no se confundan. Identificamos, son el calcio, el carbono y el oxígeno. Los anotamos: calcio, carbono, oxígeno. Checamos en la tabla periódica, el peso atómico del calcio es de 40, el del carbono es de 12 y el del oxígeno es de 16. Recuerden que estamos redondeando los pesos. Y los vamos a multiplicar por la cantidad de átomos presentes en la fórmula. En el caso del calcio, hay 1 aquí. No lo escribimos, pero existe. Está el 1. Entonces, 40 por 1 es igual a 40. Nos vamos con el carbono. Aquí hay un 1, aunque no se escriba, existe.
12 por 1 igual a 12. Y en el caso del oxígeno hay 3 átomos de oxígeno, 16, que es su peso atómico, por 3, 48. Y sumamos. Y cuando sumamos es 40 más 12 más 48 y nos da 100 U más. Nuevamente, es que bueno, no es que esté errado, pero realmente yo les había mencionado que el peso molar en número coincide con el peso molecular. Entonces, en este caso, 100 UMAS equivale a 100 gramos. Yo lo puse al revés, pero igual, pues el orden de los factores no afecta el producto. 100 UMAS equivale a 100 gramos. Por lo tanto, un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. Y en un mol de carbonato de calcio encontramos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de calcio. Bueno, pues por el día de hoy, de mi parte es todo. En este caso solamente estamos obteniendo los pesos moleculares de algunos compuestos. Sin embargo, más adelante vamos a transformar los gramos a moles, a moléculas, a átomos. Por eso necesito que me pongan mucha atención y si tienen alguna duda, contáctenme y yo estoy para servirles. Agradezco su atención, agradezco a los que vean el video. No olviden asentar su asistencia en el apartado donde aparece, iniciando por apellido paterno. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, cuídense mucho.